tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega del lunes 21 de diciembre. Es, podríamos decirlo así, oficialmente el día o la semana en la que empiezan ya todas las fiestas, las fechas que nos llevarán de aquí en torno al 7 de enero, que es cuando terminará todo, ¿verdad? Y empezará el año 2021. O sea, va a empezar el día 1 de diciembre, de enero, como es natural, pero, en fin, hasta el 7 más o menos estaremos así de fiestas. El 21 que esperemos que sea, en fin, bastante mejor que el 20. En principio no sería demasiado complicado porque este año ha sido una auténtica calamidad, ¿verdad? Pero ahora, con esa nueva cepa que dicen que existe, que en el Reino Unido, además allí, porque lo del karma con el Boris Johnson se cumple, pero a rajatabla, porque él era uno de los primeros que decía que eso nada, que tranquilidad, que aquí no pasa nada, que el que no pueda aguantar que se muera y el que sea fuerte que siga para adelante, porque el Reino Unido tenía que continuar su vida normal. Pues mírenlos cómo están ahora, tremendo. Lo malo de todo esto es que nos afecta bastante, tirando a mucho también la situación que se vive allá. Bueno, vamos a saludar a Domingo Rivero y a Manu Ribeiro, que nos acompañan este lunes, inicio del carrusel de fechas interesantísimas para aquellos que les gusta vivir el espíritu de la Navidad. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Tú entre ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta Navidad vamos a tener mucho espíritu y poca fiesta. Bueno, sí, es verdad. Sí. Mejor tener eso y, hombre, que sobre todo religiosos son unas fechas muy importantes. Totalmente, sí. Porque a veces se nos va también un poquito la olla, ¿no? En el sentido de que celebramos la Navidad. Sí, sí. No, yo cuando leo se cancela la Navidad, digo, vamos a ver, se cancelarán las fiestas, las salidas, pero la Navidad propiamente dicha... La Navidad no se va a cancelar. Si tú tienes tu fe, evidentemente la católica en este caso, claro, puedes celebrar la Navidad perfectamente. Ese es el tema. Así que aquí nadie te la va a quitar. No, señor. Manu Ribeiro, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pero las celebraciones, y hoy lo recordaba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que no nos autoengañemos, que las celebraciones son de 6 personas como máximo y 6 son 6. ¿Lo tenemos claro? Que hay que saber contar. Pero a ver, yo todavía no tengo pero tenemos claro ya lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. De 6 no eran Tenerife, es que ya me he perdido, ¿eh? Ángel Víctor Torres ha dicho hoy 6, y que 6 son 6. Vale, pero 6... Ni 7 ni 25. No, porque sé que eran 10, decían, no, es que yo todavía tengo que leerlo bien, porque es que, sinceramente, ha habido un baile de cifras en las comunidades, en otras, y al final... Y después hay cierta picaresca o cierta interpretación laxa de la norma, porque con respecto al cierre, el confinamiento de Tenerife, claro, en el articulado hay quien ha interpretado ya que si tienes que visitar o si vas a visitar a familiares o allegados que están en otra isla, entonces sí puedes salir de Tenerife. Y hay quien ya está utilizando esa puerta trasera también, para no quedarse en la isla durante estas fechas navideñas. También ponía que se puede ir a echar combustible, no sé con qué palabra lo ponía, a lugares limítrofes. Entonces, claro, la gente un bidón de gasolina para Gran Canaria. Porque eso está hecho, el corte y pega del Boletín Oficial del Estado, exacto, en el que se declaró el estado de alarma, larguísimo en el que estamos, del 25 de octubre. Ese BOE, claro, no se puede salir de la provincia. En territorio peninsular, pues mira, sí es más lógico eso. El de Huesca podía, por ejemplo, poner gasolina en Lleida y volver, pero claro, hombre, en Corralejo tardas menos en Playa Blanca que si te vas a... Sí, también, sí. Que si te vas a Puerto Rosario, yo creo. Exactamente, sí, cruzas el charco. Bueno, 6 personas, lo tenemos claro, por tanto, ahora mismo hasta la 1. El día 24 hasta la 1:30 y el día 31 hasta la 1:30. El resto hasta la 1, hoy hasta la 1, cualquier día de estos, desde el pasado día 5 de diciembre hasta la 1 de la madrugada nos podemos reunir en casa de quien sea, allegados y tal, del mismo grupo, burbuja, se recomienda, y máximo 6 personas, con lo cual esa es un poco la norma. ¿Irá la policía, la Guardia Civil, casa por casa, toc, a ver cuántos son, etcétera, etcétera? Previsiblemente no. Ahora, lo que dijimos el otro día, se puede dar el caso de que si nos juntamos 10, somos un poco escandalosos, el vecino de al lado, pues ya me diga, oiga, que me da pena. El problema es si va a haber efectivos para esa noche, para las posibles llamadas que la gente va. Yo creo que va a ser casi imposible. Siempre hay de guardia, hay muchísima policía y Guardia Civil de guardia en esas noches. Sí, pero en Arrecife te digo yo a ti que si la gente empieza a incumplir, va a ser imposible. Es decir, aquí lo único que es la responsabilidad ciudadana, lo demás no podemos dejar que sean las policías
los cuerpos de seguridad los que controlen la afluencia en las casas. Pero es bueno saber que si incumplimos la ley, puede que haya vecinos que se chiven. Eso es así. Lógico. Y fíjate lo que ha supuesto en Tenerife la falta de responsabilidad ciudadana, que se haya disparado el número de casos, que los casos activos, a falta de que se actualice este lunes la plataforma del Gobierno de Canarias, superaban los 4.200 a finales de la semana pasada, cuando se tomó la decisión del confinamiento. Muchísimos muertos en Tenerife también. Muchos fallecidos, evidentemente. Si hay en número redondo, si hay 5.000 casos aproximadamente en Canarias y 4.200 están en Tenerife, obviamente por probabilidad, y teniendo en cuenta además que había algunos brotes en residencias de mayores y, bueno, capas de la población muy sensibles, pues evidentemente la mortalidad aumenta. Son muchísimos casos, no sirvió de nada ni siquiera el toque de queda de las 11 de la noche que se estableció a principios de este mes de diciembre, y fíjate lo que ha supuesto también no ya solo para la industria netamente turística, de las zonas turísticas, hoteles, porque además ahí se depende mucho del exterior, de lo que decida el Reino Unido, que mira cómo está el Reino Unido, de lo que decida Alemania, pero para el tejido comercial y para el tejido de la hostelería y la restauración de Tenerife, de Santa Cruz, de La Laguna, ha sido brutal. Este fin de semana, en ciertos grupos de WhatsApp, y quienes sean más o menos de nuestra quinta, se acordarán del Tocuyo, que es un bodegón mítico de La Laguna. Todos los que hayan estudiado La Laguna seguramente habrán hecho esa mezcla explosiva de vino con vino y sus consecuencias fatídicas al día siguiente. Bueno, pues ha cerrado el Tocuyo, mucha gente nos estará escuchando y habrá pasado por allí. Se calcula que cientos de miles de personas han pasado por ese bodegón a lo largo de toda su historia, y ha cerrado porque no tiene terraza, y en el interior está prohibida el servir al público, el atender al público en barra y en mesa y silla en Tenerife. Claro, las consecuencias son devastadoras, y probablemente si hubiese habido más responsabilidad individual y colectiva no se hubiesen visto en esa situación. Claro, sí. Sí, porque además hablamos que en relación con Gran Canaria, que la población puede estar, que es multiplicado por 4 la cifra de los casos activos en Gran Canaria, sí, con lo de Tenerife, cuando es una población similar, la superficie, pues, es decir, el comportamiento de un Gran Canario y un tinerfeño, pues prácticamente es lo mismo. Las zonas turísticas, pues también son más o menos parecidas, y no se entiende. Y recordemos que en agosto o principios de septiembre la cosa era al revés. Que y en Gran Canaria se supo parar, o por lo menos estabilizar, pero es que lo de Tenerife es que nadie se lo explica. Mismo, vamos a ver, en los primeros días de septiembre, Lanzarote y Arrecife en concreto tenían una incidencia acumulada superior a la que está estos días en Tenerife. Lo que pasa es que, claro, la población de Tenerife es 10 veces más prácticamente que la de Lanzarote, pero en Tenerife el crecimiento está siendo sostenido desde principios de noviembre aproximadamente. En Lanzarote, a principios de septiembre, finales de agosto, hubo un pico, pero la gente tomó conciencia, creo yo, de lo que estaba sucediendo, y sobre la marcha se redujeron los casos. El pico puede ser, porque ahora me suena muy raro, pero muchísimo. ¿Puede ser que estuviéramos en más de 400 casos en Lanzarote? No lo recuerdo con exactitud, pero la incidencia me acaba de parecer una burrada, pero yo creo... No, la incidencia acumulada era de un índice superior a los 130 contagios por cada 100.000 habitantes en los 7 días de la semana. O sea que estamos hablando, probablemente sí, apunta en torno al medio millar de casos activos, ¿sabes esas cosas que era muchísimo, pero fue algo que duró apenas un par de semanas, porque la gente, creo yo, tomó conciencia y se cambió esa dinámica. Lo que ocurre es que en Tenerife no ha sucedido así, y eso al final, lo que sucede en una isla irradia a las demás, claro, por la movilidad, de tal manera que se haya producido esa medida tan drástica del confinamiento, de que por ocio nosotros ahora mismo no podamos comprarnos un billete y darnos una vuelta por Tenerife. De hecho, en La Gomera ha aumentado es decir, para la población que hay en La Gomera hay muchísimos casos. Y que La Gomera con Tenerife es prácticamente un puente aéreo, ¿no? Es decir, un puente marítimo. Además, acabo de encontrar Diario de Lanzarote del 11 de septiembre. Ese día no estarías tú escribiendo. Lanzarote cierra el fin de semana con 118 altas y baja de los 500 casos activos de coronavirus. Llegamos a tener a principios de septiembre, aunque ahora nos parezca una burrada, porque por eso yo sabía que era así, pero de repente es eso que dices tú, eso es así, y de repente dices, no puede ser, que es una burrada. Más de 500 casos activos se llegó a principios de septiembre. Pero insisto, fue un pico muy marcado, muy acentuado, y luego la bajada también
¡Qué barbaridad! También fue muy pronunciada, y lo que apunta Domingo es así. La Gomera y Tenerife, igual que Lanzarote, Fuerteventura o Fuerteventura, Gran Canaria, son islas muy interconectadas, y eso evidentemente pues tiene una traducción en que el virus se va moviendo. Es lo que ha sucedido a escala europea en las últimas 24 horas con el Reino Unido, que se han cerrado, menos España, que mantenía hoy más de 200 vuelos con el Reino Unido. La mayor parte de los países han cerrado, han cancelado los vuelos con el Reino Unido. Francia ha cerrado la conexión de transporte por carretera con el Reino Unido. Ahora mismo Reino Unido está aislada, y el gobernador de Nueva York, que es la puerta de entrada a Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo. ¿Cómo? Andrew Cuomo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, tendrá Así, antecedentes. Podríamos estar 3 días así, sí. en bucle. Bueno, pues el señor tendrá antecedentes seguramente italianos. Pero en cualquier caso el gobernador estaba diciendo, oiga, que aquí entran sin ningún tipo de prueba, ni PCR, que se está exigiendo ya en España. Claro, fíjate, ahora, Reino Unido y Estados Unidos, los dos chulitos, junto con Brasil, del aquí no pasa nada, y el que no puede aguantar esto que se muera. Efectivamente, pero ya por suerte también en España se ha establecido el control. Ahora mismo, para que alguien del Reino Unido tenga que entrar a España, tiene que hacerlo con una prueba. Y eso ya por lo menos descarta un amplio porcentaje de posibles casos activos que se cuelen por vía aérea. Es que al final o has tomado medidas, o las tomas, o acabarás tomándolas, porque se está demostrando que si no tomas ningún tipo de medida, el virus te tumba. Los países que eran los campeones de hacerlo todo bien, cuando en España lo hacíamos todo mal, ¿verdad? ¿Te acordarán ustedes? Yo que sé, en abril, a lo mejor, abril, mayo, en España lo hacíamos todo mal, absolutamente todo. Decisión que se tomaba, decisión que era criticada, porque en Alemania estaban bien, porque en Inglaterra estaban bien, porque en Dinamarca estaban genial, porque en Noruega eran los campeones. Sí, está claro. Ahora es todo al revés, o sea, todo al revés, nosotros seguimos estando un poco chungos, pero en los países que eran los campeones de hacerlo todo muy bien, han caído todos, sí, uno y por además, uno. mira que hemos escrito, bueno, lo pongo en general, de lo bien que lo han hecho. ¿Por qué Alemania tal y no tiene casos? ¿Por qué España sí? Es decir, sí, de Alemania sobre todo, repetía, evidentemente, creo que todavía no ha llegado el número de fallecidos que España, y tiene más habitantes. Bueno, en España lo que falló fue lo de las residencias de ancianos, todas privatizadas, o en la inmensa mayoría privatizadas, y es un poco lo que nos ha roto la estadística. Cuesta hablar de estadísticas. De todas formas, Manu y Mingo, este fin de semana han llegado, como dicen los jóvenes hoy en día, fleje de vuelos, ¿no? Y en torno a una ocupación del 50-60%, y los que han llegado de Reino Unido han llegado petados. O la gente ya se lo olía y están huyendo de allí a saco, o son a ver cómo vuelve esa gente, qué tendrán que hacer cuando vuelvan. No, repatrian, eso no tienen problema. Ha llegado mucho británico. Y es verdad yo además se veía de la TUI, aviones de la TUI, había montones en el aeropuerto. Pero claro, muchos, sí. A ver, pero la situación no es igual que hace unos meses. Y tienen que entrar con una prueba. Claro, por eso te digo que la situación... esa es la principal diferencia. Estamos hablando que la nueva cepa, en teoría, se detecta también, ¿no? Claro. Que sea indetectable. No, a lo que voy es decir, claro que pueden venir, alguien, pero me refiero que el Reino Unido está como está, pero aún así hay gente que se está largando de allí con garantías y con pruebas, ¿no? Pero quiero decir que si tú vives en Londres y te pones a mirar Lanzarote, es que te vas a Puerto del Carmen, en Puerto del Carmen no hay ningún positivo. Si te vas te contagias antes yendo a comprar el pan en Londres que estando de vacaciones en Lanzarote. Está claro, visto con perspectiva, lo que decidió el Reino Unido de sacar a Canarias de la zona segura para viajar, que al final es... eso en el fondo, a ese tipo de países, tipo como Reino Unido, ahora con el Brexit yo creo que se les va a dar la vuelta a la tortilla, porque con esta cepa de COVID que se ha detectado en el Reino Unido y que ha provocado que se cierren poco más o menos las fronteras de Europa con el Reino Unido, hay mucha dependencia del Reino Unido también de Europa en cuanto a la exportación y a la importación. Se habla incluso de posibles desabastecimientos por toda la mercancía que va a dejar de entrar estos días procedentes sobre todo a través de Francia, ¿no? Pero lo que decíamos, lo que se ha revelado es que no era realmente una medida sanitaria la del Reino Unido de decir, bueno, Canarias fuera,
Tenerife obviamente tiene la incidencia acumulada que tiene, pero Canarias fuera de las zonas seguras, ¿no? Lo que estaban buscando en el gobierno británico era, si nuestros británicos tienen 4 euros o 4 libras, que se los gasten aquí, 4 libras esterlinas para gastar, que se las gasten sí, claro, en el Reino pero Unido. Pero claro, los señores del Reino Unido dicen, pero vale, yo me los gasto en un sitio donde haya sol. A ver, ¿dónde hay sol en el Reino Unido? Que pueda estar calentito. Eso digamos que se que podía... que la cerveza me cueste 1,50 €. Claro, eso digamos que podía ser una medida en verano, que se podía persuadir al residente británico para que haga sus vacaciones en el Reino Unido, dentro del territorio. Pero claro, en pleno invierno hay una diferencia brutal entre lo que se puede encontrar allí y lo que se puede encontrar todo en esto, Canarias. y Ángel Víctor Torres pide, como decía Manu al principio, responsabilidad a Mingo, 6 días, solo 6, de que empiece a administrarse la vacuna en Canarias, bueno, en toda España. Sí, en Lanzarote creo que empezaba este domingo. En toda España. Mismo día, pues, mismo día, no sé si a la misma hora. Lanzarote, hay una coordinación y un secretismo y un todo, ¿no? Porque estamos hablando de, en fin, de cosas que pueden salvar vidas, ¿no? Y sobre todo vamos a ver que hay pocas vacunas y claro, evidentemente si si las roban, hoy día es oro, ¿no? Ese tipo de hecho, en España creo que incluso secreto el almacenamiento, donde están almacenadas y están custodiadas 24 horas por... Es lógico, claro, porque vamos, ahora mismo eso vale más que un lingote de oro. Por eso te digo, que es más que puede crear un mercado negro si hay un robo tremendo, ¿no? Imagínate, lo que, claro, iba a decir lo que yo no sé, no lo sabe nadie, es dónde se están almacenando las vacunas en Canarias, porque recuerden que tienen que estar a un mogollón de grados bajo cero, ¿no? 40 o a 50 o 60 grados bajo cero. Hombre, lo bueno, entre comillas, es que tampoco el volumen de vacunas que ahora mismo hay en España, no necesitamos tener esos grandes congeladores, ¿no? Yo me imagino que a Lanzarote le tocará, no sé si empezará este domingo por proporción, no sé, 10, 15, empezarán así, no creo que haya muchísimas más. Es como cuando se hacen las encuestas a nivel nacional, los que vienen a Lanzarote, las preguntas son poquitas. Y a ver quién será el primero o la primera que se la administre en Lanzarote. En cualquier caso, lo que apuntaba ya el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es que hasta finales del próximo verano no se espera que en torno al 60-70% de la población tenga anticuerpos, ¿no? Que es un poco el cortafuegos que puede suponer para evitar contagios de coronavirus y que se vuelva a recobrar cierta normalidad en comparación con cómo era el mundo antes de la pandemia. Empezarán probablemente por como está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Por los colectivos más expuestos o más vulnerables. Los más expuestos, obviamente, los sanitarios los más vulnerables, las personas de mayor edad. Sí. Entonces, casi seguro que la gente se tiene que ir haciendo a la idea de que 2021, en términos de protección personal, no va a ser muy distinto a lo que ha ocurrido en 2020. La mascarilla no te la quitará nadie, y la distancia personal no te la quitará nadie, la limpieza habitual de manos no te la quitará nadie. Eso está claro. Es en el mejor de los escenarios. Es en el mejor de los escenarios, que no empeore. Visto en 3 días lo que ha aparecido ahora con lo de la nueva cepa, que está todo, es decir, ha cogido la comunidad científica, creo yo, la ha cogido también con el pie cambiado. Entonces ahora mismo se está analizando exactamente qué puede ser, si las vacunas son efectivas, si es que el nivel de transmisión es alto, si es más contagiosa. Es decir, estamos en una situación que en 1 semana, en 2 semanas cambia todo. Así que... Sí. No, los amantes de las teorías conspirativas pues ya están... Claro, mientras un laboratorio está sacando la vacuna, alguien en el mismo laboratorio está ya creando una nueva cepa para que esta vacuna no tenga y tal. Entonces es un pulso entre el bien y el mal. Hay que decir que, por continuo, ejemplo, ¿no? Continuo. De la gripe ha evolucionado. El virus de la gripe no es el mismo de ahora, de hace 20 años. Pero bueno, no ha evolucionado a peor. Es decir, no es un virus más letal, en el sentido de... No, hay que ser también cautos y tampoco alarmistas. El que haya una cepa nueva no significa que es que, todo el trabajo hecho hasta ahora no sirve y que aquí nos vamos a matar a todos, ¿no? Estamos hablando de un virus que sabemos las consecuencias y más o menos la evolución que puede tener, pero es que eso ya todo el mundo, yo creo que también era consciente, por lo menos los entendidos, de que el virus no iba a quedarse siempre igual. De hecho, para el año que viene, posiblemente, las vacunas tendrán que tener algún tipo de modificación, porque todas tienen. Ahora, otra cosa es que la vacuna sea totalmente diferente y que el virus vaya a ser un virus letal, que hasta ahora, letal, entre comillas, ¿no? Está claro que ha sido letal por los millones de personas, sí, no sé cuántos hay ahora mismo en el mundo fallecidos, pero no va a ser tampoco un virus totalmente diferente. Y cuando termine todo esto, pues... ojalá termine pronto ya y sea el 21 el año ya definitivo, el año que entra, pues a partir de ahí
la industria cultural va a resurgir y nos van a ilustrar con un montón de publicaciones, de libros, de series, de películas, etcétera, etcétera. Rafael creo que estaba organizando ya una gira interestelar. Rafael el cantante. Rafael, claro, Oh, que es la gran polémica nacional. Bueno, sí, este que ha lunes. cantado en un pabellón con 5.000 personas un día, 5.000 personas al día siguiente, ¿no? Y a gusto se ha quedado. Ya te digo. Y después 6 para cenar, que estábamos hablando antes, Claro. que en toda España, bueno, Pero bueno, pero cada Rafael- comunidad autónoma tiene sus matices en cuanto a las medidas, pero bueno, más o menos esa es la vara de medir. lo de Madrid. Y claro, aunque el recinto sea enorme Claro, claro. y ocupe el 25% del aforo, esas 4.000 y pico, 5.000 personas, siguen siendo 5.000 personas. Que se han tenido que mover todos, no a la vez no, pero más o menos en un tramo horario parecido, hacia un mismo punto. Claro. No, y también después, yo lo que digo, ya no solo que Rafael organice un concierto, sino que la gente, por un concierto, que no es que estamos hablando que va a ser el único, o que de Rafael nunca ha venido a España, Que ¿no? tendrá disco nuevo. Claro, entonces, que alguien diga, se salte todo ese tipo de medidas, aunque estés protegido, aunque te pongan, es decir, todo ese tipo de cosas, para meterte ante 5.000 personas, porque no hablamos, por ejemplo, en el almacén, que están haciendo proyecciones, 60, 70 personas, que puedes ir a un cine, es decir, que es 60, 70 personas, pero es que 5.000, por mucho que el pabellón sea para 30.000, Pero es bueno que lo sigamos teniendo presente y es bueno también que la Guardia Civil esté al loro, como se suele decir. Nos lanzamos con el siguiente tema del que queríamos hablar, que se desarrolló con absoluta normalidad, pero que la Guardia Civil, que estaba por el lugar, advirtió que había mucha gente, que estaban en un mismo sitio, que no se estaban cumpliendo las medidas y entonces se tomaron medidas pues, para que el tema fuera todo correcto. Hablamos del homenaje que este sábado por la mañana, mediodía, se realizó en el muelle de Órsola con la presencia de Óscar Camps, el responsable máximo de Open Arms, entre otras personas, entre otros actores, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura. Tuvo lugar en un local de Órsola y fue tal la expectación, a pesar de que los organizadores habían puesto incluso un altavoz en la calle para que nadie se perdiera de detalle, el interior estaba repleto, entonces la Guardia Civil advirtió a los responsables del restaurante, oiga, pongan medidas porque si no la multa va a ser para ustedes, y se pusieron medidas, no hubo ningún problema, ¿no? Pero por enlazar una cosa con la otra, es bueno que sepamos que no solamente tenemos que ser responsables, actuar con responsabilidad individual, cumplir la ley, es que es ley y hay que cumplirla, sino que además es bueno saber que hay vigilantes, que la Guardia Civil está vigilante en torno a estas cuestiones. Bueno, en definitiva, este acto que lo coordinó nuestra compañera Paola Delgado y que nos ha preparado pues, un resumen, sirvió para tributar homenaje a los 8 migrantes fallecidos hace unos días en aguas de Órsola y bueno, pues para debatir en torno, intercambiar opiniones en torno a los movimientos migratorios y en concreto a esta suerte de movimientos migratorios. No hay política migratoria en la Unión Europea, hay política de fronteras. No hay política migratoria en la Unión Europea, hay política de fronteras. La Europa fortaleza invertir en proteger fronteras en vez de proteger vidas, ¿no? Eso es lo que se está haciendo y externalizar esas fronteras más allá de nuestros límites geográficos, ¿no? Ir a terceros países, influir en terceros países, financiar a terceros países para que hagan ese trabajo sucio, ¿no? De retener a la gente que, bueno, pues que tiene la oportunidad o tiene la necesidad de salir de su país o de su zona de confort, a buscar un lugar mejor para vivir, ¿no? A ejercer su derecho, ¿no? Porque evidentemente si la Unión Europea cumpliera con la Carta de los Derechos Humanos, con los convenios internacionales y con el derecho marítimo, no tendríamos tantas muertes en nuestras costas. Yo creo que con la definición tendenciosa de inmigrante ilegal o irregular, pretendemos deshumanizar a todo el mundo, ¿no? La situación administrativa de una persona no la excluye de ser persona y de ser humano y tener unos derechos, sea del país de donde sea, y esa es la Carta de los Derechos Humanos que un grupo de intelectuales europeos hace. Vamos a intentar retomar este reportaje con el que estamos teniendo
alguna dificultad, o como dirían en las televisiones nacionales, parece que estamos teniendo dificultades cuando es evidente que las estamos teniendo. Pero siempre dicen eso, ¿te has fijado, Mingo? Siempre, parece que hay problemas con el vídeo. No parece, o sea, no hay problemas. Eso dicen siempre. El sábado fue ese acto homenaje con esa mesa redonda y el día anterior, o los 2 días anteriores, mejor dicho, de la semana pasada, el viernes y el jueves se celebraron unas jornadas organizadas por Entremares en Fuerteventura con la presencia de Pepe Naranjo, el periodista, compañero de Domingo Rivero, que vino a cubrir aquí alguna que otra cuestión. Sí, por aquí estuvo también Pepe Naranjo con Nico Castellano, que son los 2 mejores periodistas, yo creo que en España, especializados los más especializados que hay en la materia. Y bueno, a presentar un libro, a presentar un documental y sobre todo a poner en primer plano también de actualidad pues lo que se está viviendo. Y a colación de eso, Josep Borrell, que ahora es un alto cargo de la Comisión de la Comisión Europea, hacía una reflexión en una entrevista también la semana pasada que parece que perdemos de vista que detrás de todas esas personas que se arriesgan a cruzar, miles de personas que se arriesgan a cruzar el Atlántico para llegar a Canarias como puerta de entrada para llegar a Europa, hay muchas historias humanas y hay un trasfondo también económico que tiene que ver con esta crisis del coronavirus. Decía Borrell, claro, que el pulpo a la gallega que se le sirve a un turista en una zona turística, él hablaba de Benidorm, pero bueno, podemos dar por equivalente Puerto del Carmen o Playa Blanca. Mucho de ese material, de esa mercancía, se pesca en países de África que ahora mismo no tienen a quién venderle porque no hay exportación, ¿no? Que detrás de ese pescador que deja la barca o deja el cayuco en Senegal, pues hay un pescador que no puede vender porque se ha paralizado la economía mundial. Bueno, vamos a seguir escuchando el pulpo que servían en Benidorm será de Senegal, el de aquí es de aquí, ¿no? Bueno, aquí. Y Benidorm a lo mejor no es ni pulpo. No te creas, no hay pulpo para todo el mundo, También es verdad. Povo, que dicen en Galicia. Que vamos a seguir polvo. ¿Polvo? Polvo, claro. Pero con B, ¿no? Con B. Ah, pensaba que era povo, sin... Povo es pueblo. Ah, povo es pueblo. Y entonces, polvo del povo es el pulpo del pueblo. Y el opio del pueblo sigue siendo el fútbol, sí. Venga, que estamos en bucle hoy. Óscar Camps. No hay política migratoria en la Unión Europea, hay política de fronteras. La Europa fortaleza invertir en proteger fronteras en vez de proteger vidas, ¿no? Eso es lo que se está haciendo, y externalizar esas fronteras más allá de nuestros límites geográficos, ¿no? Ir a terceros países, influir en terceros países, financiar a terceros países para que hagan ese trabajo sucio, ¿no? De retener a la gente que, bueno, pues que tiene la oportunidad o tiene la necesidad de salir de su país o de su zona de confort, a buscar un lugar mejor para vivir, ¿no? A ejercer su derecho, ¿no? Porque evidentemente si la Unión Europea cumpliera con la Carta de los Derechos Humanos, con los convenios internacionales y con el derecho marítimo, no tendríamos tantas muertes en nuestras costas. Yo creo que con la definición tendenciosa de inmigrante ilegal o irregular, pretendemos deshumanizar a todo el mundo, ¿no? La situación administrativa de una persona no la excluye de ser persona y de ser humano y tener unos derechos, sea del país de donde sea, y esa es la Carta de los Derechos Humanos que un grupo de intelectuales europeos hace 72 años se juntaron después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial para evitar que pasaran más muertes de esta manera. Evidentemente que el discurso xenófobo gana en la taberna, gana en el bar, gana en la calle, pero es un discurso sin fundamentos y bueno, y todos tenemos dentro un pequeño Donald Trump, un pequeño racista, lo tenemos todos dentro, ¿no? Pero lo podemos alimentar o no, ¿no? Depende de la educación que hemos recibido, de la cultura que tengamos, de lo que leamos, de lo que viajemos. Seremos más propensos o no a desarrollar ese punto racista de miedo al desconocido, de miedo al pobre, porque evidentemente eso es lo que pasa, ¿no? El efecto llamada no existe, está el efecto salida. Pero la migración, como he dicho, nunca acabará. Canarias sí que es una canaria acogida, pero se ve desbordada con tanta persona que han llegado, no por efecto llamada, sino por la falta de recursos en nuestro propio país, ¿no? Tiene que haber algunos recursos más y una solución eficaz para poder mantener a estos jóvenes que están llegando aquí. Yo creo que es pura ignorancia el hecho de pensar, como bien dije antes, ¿no? Porque las migraciones son oportunidades que tenemos que aprovechar y gracias a la diversidad podemos mejorar nuestra vida.
lo que estamos haciendo realmente, lo que está ocurriendo, las tragedias que están ocurriendo en las costas canarias, en alta mar y en las costas africanas, es una vergüenza para todos los gobernantes. Me refiero a los gobernantes europeos y también con la complicidad de los gobernantes africanos, que están tolerando lo que está ocurriendo. África se está desangrando y esto por culpa de los mismos gobernantes. Que la responsabilidad es compartida y sobre todo la mayor responsabilidad es África con sus dirigentes. Son los responsables fundamentales. Europa, es verdad, o la Unión Europea o el mundo está cerrando sus ojos ante lo que está pasando, pero realmente ¿quién condicionó esta situación que permitió hasta que sus hijos salgan a arriesgarse sus vidas en el mar? Porque se ha creado unas políticas nefastas de corrupción, sin hablar de unas dictaduras que perduran en África. En fin, unas reflexiones muy pertinentes. Hemos visto, por cierto, también al vicealcalde de Aría, o no sé cómo le llamarán ahí, o teniente alcalde. O... Teniente alcalde. Pepe le siguen llamando, ¿no? ¿Por qué Pepe? Pepe Torres. Sí, claro, que le tenía así un poco de miedo al aula de la naturaleza de Máguez cuando estaban allí los inmigrantes, pero luego en el muelle de Órsola corre más aire, debe ser que se está mejor. Que fue él el que lo dijo, yo no dije nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Y por qué le llaman en Madrid vicealcalde y en Lanzarote siguen con teniente alcalde? Pues no se moderniza. Esa es una pregunta de trivia, Jaime. No sé si se moderniza, es porque no sé. Se moderniza. Había caído en eso, se modernizan ya Madrid, los lenguajes. vicealcalde, vicealcaldesa, y aquí seguimos con el teniente alcalde. Pues no lo sé. Bueno, en fin, es una cuestión la de los movimientos migratorios y estas mafias organizadas que, como bien recuerda Saúl, cada vez que tiene oportunidad no crean, digamos, esta realidad, sino que se aprovechan de ella. Es decir, no es que haya mafias en Senegal, en Mauritania, en Marruecos, intentando captar gente para mandarla para acá, sino que como saben que hay gente que quiere salir de ahí y viene para acá, pues es ahí en ese momento cuando intervienen y cuando se aprovechan. Se aprovechan y además de forma dramática de la necesidad de muchas personas, ¿no? La Policía Nacional informaba días atrás de la desarticulación de una organización a escala nacional, pero que tenía aquí, de los 19 detenidos, 10 se arrestaron en Lanzarote. Sí. Y claro, es muy lucrativo cobrarle 1.500 euros, 2.000 euros a una persona por embarcarse en una patera para jugarse la vida encima y, en fin, para que muchas veces, incluso algunos de los que se montan en la patera pensando que vienen a un mundo mejor, al final le acusan de ser el patrón de la embarcación, porque eso también hay que decirlo, hay muchas personas que están siendo acusadas y aseguran que son inocentes. Yo no digo que sean inocentes, pero que están siendo acusadas de ser los patrones de las embarcaciones, y conocemos algún caso, y vamos, a priori elementos de sospechoso no tienen, sino que de ser uno más, pero al que le han cargado el muerto, el mochuelo cuando han llegado a tierra, ¿no? Entonces, evidentemente lo que tú dices es que existe, y es verdad, existe una alta demanda de salir, como decían los representantes de los colectivos de migrantes de Lanzarote. Hay por muchos factores, la corrupción, la pobreza, múltiples factores, abocan a muchas personas a irse a buscar un futuro mejor, que en ocasiones es un futuro mucho peor o directamente mortal, como ha sucedido en Órsola recientemente. Y hay personas que evidentemente se aprovechan de esa necesidad para hacer un negocio y luego las hay también que pagan, por lo que comentábamos el otro día, no sé si ya estabas tú, era otro día de la semana, la línea muchas veces muy fina, o no tan fina, pero sí que hay una línea que puede traspasarse, que es entre las mafias y los grupos de apoyo. Es decir, una vez que en destino, pues los alojan en los apartamentos para que no los pille la policía, ¿qué dices tú? Hombre, yo los incluiría en lo mismo, porque ¿Tú crees que las personas que aquí apoyan a los migrantes... ¿Tú crees que lo hacen gratis o forman parte de la misma cadena? Eso sí, yo no lo sé. Evidentemente. Puede haber que sea gratis. Yo lo dudo. Solidaridad. Yo dudo mucho que nadie, a no ser que conozca directamente a quien llega a tierra. Es que a eso me refiero, o sea, que hay gente que conoce o viene un amigo, un amigo de mi amigo, el otro. Yo creo más bien que forman parte de la misma red, en la mayor parte de los casos. Otra cosa es que hay algún conocido familiar o de amistad, etcétera, pero quien da cobijo aquí seguramente cuenta con todas las papeletas de formar parte y de lucrarse también con ese negocio.
A ver, está claro que hay redes de apoyo, pero las redes de apoyo, cuando hablamos de redes, está claro que no es algo puntual que viene un primo tuyo, porque además en Marruecos pues pasa que tus primos y oye, se echan una mano, normal, te quedas en mi casa un par de noches y ya buscamos la vida de cómo si te puedes ir a otro sitio o no, y eso lo haríamos todos, a un familiar tuyo pues lo acoges, pero no hablamos de eso. Lo que se detuvo en Lanzarote era una red en toda regla y con ramificaciones en otros puntos de la se daban península. detalles de cobrar entre 500 y 1.500 euros, me parece que decían, ¿no? Pero no, lo digo porque es que también sí que hay grupos en Lanzarote, me imagino que en otros lugares, que los arropan cuando llegan pero mira, y los orientan caso, y los ocultan. Hablamos del caso de Open Arms. La acusaban precisamente de eso. Claro. Por salvar vidas, los acusaban de apoyar las redes de inmigración, y está claro que no son casos parecidos, es que no hablamos de eso. Una cosa es que venga un familiar tuyo, un primo, un conocido de tu pueblo, y tú una noche, 2, 3, 4 lo escondas, yo creo que eso lo haría todo el mundo. Otra cosa es que tú metas en tu casa y la organización te pague por alojar a esas personas. Eso es totalmente diferente, pero es que en el caso de esta embarcación, los países, Italia, lo acusó directamente, bueno, lo estuvieron en la cárcel, ¿no? Sí. Era la época de Salvini, ¿no?, como ministro del Interior. Sí, Salvini, tal. Se nos quedaba, que no lo mencionó el capitán del Open Arms, pero podía haberlo mencionado también. Es así. Bueno, venga, que ya tenemos los presupuestos aprobados del Gobierno de Canarias. La semana pasada ya te estaba esperando que vinieras por aquí un día de estos para decir, ¿estás contento con cómo nos va y con las obras que vamos a tener? A ver, yo creo que en el fondo lo que importa más que lo que se aprueba es luego lo que se liquida, lo que se ejecuta al cabo del año, ¿no? Y de entrada hay muchos proyectos que no lo dice uno analizando las cuentas, sino que, bueno, la Cámara de Comercio de Lanzarote las analizó, es verdad que antes de su aprobación definitiva, pero es que el trámite de enmiendas no ha servido para mejorar, bajo mi punto de vista, para mejorar la foto final. Al contrario, por ejemplo, en algún proyecto estrella, como era el de la vivienda pública, que se establecían 9 millones de euros para construcción de vivienda de promoción pública en Lanzarote, esa partida de 9 millones, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, que tenía el mismo importe, se redujeron a la mitad, 4,5 millones, y la otra mitad era para la promoción de vivienda privada para el alquiler. No es lo mismo. No. Vivienda de protección oficial que promoción de vivienda privada para alquiler, ¿no? Puede ser también una medida muy interesante, nadie lo duda, de que se facilite o que se subvencione la construcción para vivienda de alquiler, que hay escasez en algunas localidades de la isla, pero no es exactamente lo mismo. Y en líneas generales se sabe que se han incluido inversiones, por ejemplo, en materia de carreteras, que no se van a ejecutar en este año 2021, porque el propio consejero de Obras Públicas, allá por el mes de octubre, que estuvo en Lanzarote, ya dijo cuál era la hoja de ruta para el año 2021, que básicamente es elaborar proyectos. En el 2022, con suerte, empezarán a moverse obras de interés general. El puerto de Playa Blanca, sí. Sí, el puerto de Playa Blanca, además, el puerto de Playa Blanca va como un tiro, si no está... El armazón está terminado. Y el búnker de radioterapia también. Pero que esa es una obra ya retrasada. Es una obra que ya tenía que estar en marcha, igual que la unidad de hemodinámica ya tenía que estar en marcha. Hay que tener en cuenta que el búnker de radioterapia se adjudicó a principios de este año. Es verdad que por la crisis del coronavirus, etcétera, bueno, eso pudo haber retrasado unos meses, pero ya es una obra que lleva retraso. Y luego no es hacer la obra, es equiparla, comprar el acelerador lineal y luego dotarla del equipo profesional humano que se tiene que ocupar de ponerla en marcha. Y lo que se sabía era que la idea de la Consejería de Sanidad es establecer una especie de equipo volante que tenga sede en Gran Canaria y que se desplace por Lanzarote y por Fuerteventura. Dotar un equipo profesional, y lo hemos visto con la falta de especialistas para determinadas especialidades médicas, ¿es sencillo? No lo parece. Y no parece que vaya a suceder así tampoco con el búnker de radioterapia. Esperemos que sea una realidad dentro de muy poco tiempo, porque es una demanda social, sanitaria de las que están en la primera de la lista de los colectivos de Lanzarote, pero, en fin, que vaya, pero que nadie se eche campanas al vuelo de que esté en marcha en este año 2021. Pues todos los años repetimos casi lo mismo, cuando hablamos de presupuestos, ¿no? Podríamos poner las tertulias grabadas y no pasaría nada. Y siempre repetimos lo mismo, lo importante, como dice, la ejecución. Exacto. El otro día estaba paseando por Puerto del Carmen y en la avenida un muro que se cayó no sé cuánto y había un cartel, bueno, creo que lo arreglaron hace poco, ponía obra, no sé si ponía 2016 o 2017, una cosa así, claro.
Esa obra era del 2017, o vamos a poner que era del 2018, pero por ahí andaba. Da igual. Estamos en el 2020 y estamos con el cartelito presumiendo de Eso que... sí, los de- Yo creo que ahí, fíjate, claro, entroncarlo con... Que nos den 2.000 millones, bueno, ¿para qué? Yo, por entroncarlo con algo que va a ser actualidad también ahora, porque los propios cabildos y los ayuntamientos están planteando sus proyectos para optar a los fondos, Jaime, atento, Next Generation, Ah, sí. Next Generation de la Unión Europea, que son... ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, hay unas líneas estratégicas que la Unión Europea quiere financiar. Hay una porrada de millones previstos Madre para mía. ejecutar a través de ese programa, y el Gobierno de España pues ya tiene para este próximo año 2021 ya tiene contemplado unos 27.000 millones de euros en inversiones. Y hay unas líneas estratégicas que son las que se van a seguir. Y la primera está relacionada con evitar la despoblación de las zonas rurales y con algo que aquí también se ha hablado mucho, que es digamos, la soberanía alimentaria a través del desarrollo de la agricultura, porque hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, en Europa también a otra escala, y ahora nos hemos dado cuenta de que el sector primario es fundamental. Y existe realmente voluntad de cambiar, aunque sea un poco, la inercia del panorama económico de Lanzarote, Fuerteventura y por extensión Canarias. Yo lo dudo, porque si uno coge esos presupuestos, la receta es la misma de los años anteriores. De hecho, las grandes inversiones que se anuncian son para mejorar la calidad turística del archipiélago, de los espacios públicos, etcétera, que está muy bien. Pero que eso, si no llegan turistas, evidentemente no es ninguna panacea. No sirve para nada. Y en materia inversora, yo sí he hecho en falta, a título particular, sí he hecho en falta más inversión, porque a día de hoy, de todo el Producto Interior Bruto de Lanzarote, no hablemos del 2020 porque es un año totalmente anómalo, pero hablemos del año 2019, los estudios apuntan a que menos de un 1% del Producto Interior Bruto de toda la economía insular está vinculada al sector primario, y una parte ínfima del empleo también. Es así. Si no se cambia esa inercia, aunque sea para alcanzar el autoconsumo de las 150.000 personas que residen en la isla, si no se cambia esa inercia, vamos por un camino totalmente perdido, ¿no? Pues sí. Bueno, y una de las cosas que ya ha regresado al lugar desde donde fue desalojado para repararlo, y que yo me imagino que un día de estos pues habrá algún acto con fotografías, imágenes, vídeos y estas cosas, pero yo ya se lo adelanto porque lo he visto, es la molina frente al colegio de la Villa de Teguise, el doctor Alfonso Espirola. Ahí hay un lugar entre el colegio y la Plaza de la Mareta, donde hay un molino, una estructura de madera que la habían desmontado para arreglarla, ya ha vuelto, ya está allí y luce en todo su esplendor. Ha cambiado, por tanto, el paisaje o la imagen de la Villa de Teguise. Aquellos que habían sacado fotos de allí hasta el campanario y tal, si lo hacen ahora, ya les da una foto distinta. Claro, pero hablamos de la foto, ¿no? ¿Y el contenido de esa foto? Es decir... explicar, tú dices tú, algo no, que divulgue... No, es decir, por ejemplo, San Bartolomé, la molina de... José María Gil, la de Gofio. ¿Está activa? Sí, sí, está activa. activa. Es decir, esa es la foto que hay que ver. Reparar cosas para una imagen, para una fotografía, para una postal turística, yo creo que eso, evidentemente, sí puede quedar bien. Pero es que tenemos que ir hacia eso. Es decir, si restauramos un molino, una molina, que tenga un uso, no nos vale la fotografía, porque de fotografía al final se va a volver a estropear, porque no va a haber nadie que la tenga en funcionamiento, no hay nadie que la cuide, no hay nadie... Entonces, claro, yo creo que... A ver, hay que aplaudir que se restauren las cosas. Sí, porque eso estaba allí. Que se restaure, sí. Pero yo creo que hay que ir hacia el restaurar con utilidad. Con algún uso. Sí, porque al final las cosas que no se utilizan acaban deteriorándose. Yo lo aprendí eso hace unos años ya en la Casa Hey, cuando la Casa Hey de San Bartolomé albergó el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé, pues empezaron lógicamente a aparecer pues, las regletas con los enchufes y elementos que dices tú que no pegaban con el patrimonio, con el lugar, ¿no? Que es un tal. Y entonces digo, ostras, si es que esto no pega mucho. Y me dijeron, es que se va a utilizar para esto. Y si lo utilizas, pues la gente ya van a limpiar, entran, lo cuidan, lo restauran. Si no lo utilizas solamente por el gusto de tener una casa decimonónica, pues al final, si no la cuidas,
se te va el por eso piso. digo, yo sinceramente Pues, no sé el uso que se le va a dar, lo iba a decir. si se ha arreglado también el interior y funciona, no, pero yo creo que hay que ir hacia De momento el interior era, bueno, es un hueco que la gente hacía, que los jóvenes van allí a escuchar música y a hacer, entonces, sus cosas. por ejemplo, donde estaba antes Mararía también, que había un molino ahí, que también Sí. se restauró por fuera, al final se dio una Sí, utilidad. pero bueno, era la estructura, pero realmente no había molino. No había aspas, ¿no? Sí, pero digo no, que- pero había un plan por recuperar, yo no sé ya qué alcalde o alcaldesa dijo esto, yo creo que todos, por recuperar todas las molinas y molinos de Arrecife, ¿no? Ah, no, eso sí. Lo dijo, ¿sabes quién lo dijo? No me acuerdo. Lo dijo un señor que durante 10 años fue presidente del Cabildo, que tuvo 10 años con sus 365 días por año para hacerlo Sopla. y no lo hizo. Pues mira, no sabía yo que pues ahora tendrá oportunidad de volver a Arrecife a otra cosa, a un asunto suyo. Y así No, puede pero ver que no hay molinos. Ahora se presenta una moción de Y ya está, ¿no? para solicitar que se restauren por el abandono. qué Es sé la yo. teoría de que una vez que has gobernado y vuelves a la oposición es bueno para la memoria, ¿no? Te acuerdas de cosas que hay que hacer en la ciudad y que no hiciste tú porque estabas en otros líos. Bueno, Manu, pues hasta la semana que viene, si vienes, que es el día de los Santos Inocentes, el día 28, y si no, pues hasta el año que viene ya. Ya nos veremos por aquí. Ya vamos hablando. Hasta luego, hasta mañana. Yo vengo mañana, hay Mañana. lotería Navidad, ¿no? Sí, si no te veo, ¿qué Si tengo no que me pensar? ves, si no me ves, piénsatelo. Bueno, fastidias. Ven aunque sea con un argo, ¿no? Siempre sí, vendré. Bueno, pues hasta mañana. Que tengan mucha suerte porque cuando nos volvamos a ver ya habrá pasado todo el sorteo de la lotería de Navidad. Eso, muchísima suerte mañana también y si no, pues lo típico, muchísima salud. Así que hasta mañana.